Bueno, vamos a comenzar a hacer la manga sastre. Eh, en los videos anteriores donde hicimos el delantero y la espalda habíamos marcado unas líneas que yo dije que nos iban a servir para la manga. Una es esta, B12, B1, B28. Después tenemos B12, B1, B13, B1 y B13, B1, la curva B13, B1, B28. Eso para el delantero. Y en la espalda tenemos A12, A28, A12, A13 y la curva A13, A28. Bueno, vamos a poner nueva pieza de patrón. Bueno, primero tenemos que marcar el ancho de la manga. Vamos a poner entonces. Se hace con el arco de sisa delantero, que el arco de sisa delantero es B12, B1, B28. Vamos a longitud de las líneas. B12, B1, B28. Menos 1 centímetro. Acá hay que chequear, antes de seguir, que esta medida de C a C1 mida más que nuestro contorno de brazo. Entonces, para comparar, yo pongo con la herramienta punto de distancia y ángulo. El punto cero hice con eso. Punto de distancia y ángulo, ángulo cero, línea, ahí puse la línea B12, B1 a B28, menos 1 centímetro. Entonces, ahora con la herramienta punto de distancia y ángulo, acá voy a poner contorno de brazo dividido 2 más 3. Puede ser más 3 o más 2. Depende cuán floja quieran o suelta, tampoco es tanto, la manga, ¿no? Bien. Acá en mi caso, esto es el arco de sisa menos 1 y este es el contorno de brazo más 3. El contorno de brazo más 3 me da más que el arco de sisa menos 1. Entonces, yo voy a directamente, en vez de usar el arco de sisa menos 1, voy a usar el contorno de brazo más 3. Lo mismo sucede si, por ejemplo, tienen el brazo muy pequeño y el arco de sisa menos 1 les queda un poco más suelto de lo que ustedes quisieran, ¿no? También se puede reemplazar. Bueno, entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C1 con ángulo 270, vamos a poner el largo de manga. Y ahora tenemos que marcar desde C hacia abajo el arco de sisa de la espalda, a los 2/3 del arco de sisa de la espalda, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C hacia abajo con ángulo 270. Acá tenemos que buscar en longitud de las líneas la línea A12, A28, que es el arco de sisa de la espalda, y poner asterisco 2/3, que es por 2/3, y esa es la altura de la copa. Ahora con la herramienta punto intermedio, punto de distancia a lo largo de la línea, desde C1 hacia C, vamos a marcar el copete, que es 1,5, y con la herramienta punto intermedio entre dos puntos vamos a marcar de C4 a C3 la mitad para dibujar la copa. Vamos a utilizar la herramienta trazado curvado, me tildé, de C4 a C5 y C3, y para terminar apretamos Enter y acomodamos la copa. Bueno, ahora hay que comparar que el recorrido de la copa sea igual o 2 centímetros más grandes
que el recorrido, o sea, el promedio de la sisa entre el delantero y la espalda. ¿Por qué 2 centímetros más grande? Porque se puede embeber la manga y queda mejor. Entonces, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C4, acá voy a marcar en FX, voy a poner longitud de las curvas y voy a referenciar la curva de la copa que recién acabamos de hacer. Acá me olvidé de cambiarle, acá donde dice C6 pongan copa. Y desde C1, acá tenemos que usar las líneas y curvas que antes habíamos mencionado. Para hacer la sisa del delantero tenemos, primero vamos a abrir paréntesis, ¿no? Abren paréntesis, longitud de las líneas. Por un lado tenemos B12, B1, B13, B13, B12, B1, B13, B1. Entonces acá pongo B12. B12, B1, B13, B1. Después en la espalda tenemos A12, A12, A13. Y de curvas, ahora vamos a longitud de las curvas y tenemos en la espalda B13, B28. No, en el delantero, perdón. B13, B1, B28. Y en la espalda A13, A28. Entonces, acá cerramos paréntesis y ponemos barra 2, o sea, el promedio, ¿no? Y acá donde dice C6 le vamos a poner sisa. Bueno, a mí me queda la copa más grande que la sisa. Y yo les había dicho que la copa puede ser hasta 2 centímetros más grande que la sisa para embeber, ¿no? Si yo quiero corroborar cuál es la diferencia entre estos dos puntos, voy a la herramienta línea y 1, copa y sisa, y ahí me fijo. Mide 2,15. Bueno, esos 15 milímetros se pierden en el corte. La verdad que son 3 milímetros más que los puedo embeber tranquilamente. Entonces, para mi caso, para mi manga, la copa ya me quedó correcta, ¿no? Porque la copa es 2 centímetros más grande que la sisa. ¿Qué pasa si me queda más grande todavía? Bueno, este punto, el C3, que es la altura de copa, lo tengo que hacer más corto. O sea, la distancia entre C y C3 la tengo que achicar. Por ende, acá, en la fórmula de la manga, puedo, a los 2/3 les puedo restar la diferencia que tengo entre el recorrido de la sisa y el recorrido de la copa, ¿no? Por ejemplo, ahí yo achiqué la altura de la copa 2 centímetros y la copa y la sisa se acercaron, ¿no? Si no quieren embeber, tienen que ir achicando la altura de la copa hasta que estos dos puntos coinciden. Si queda más diferencia que 2 centímetros, después me va a quedar una manga princesa. O sea, no me puede sobrar tanto. Lo máximo que yo puedo embeber son 4. Más de 4 me genera un frunce que hace que la manga me quede con volumen, ¿no? Y si nos queda al revés, supongamos que la sisa queda mucho más larga que la copa, lo que tienen que hacer es este punto hacerlo más largo, o sea, alejarlo más de C, por ende en vez de restarle, le tienen que sumar, ¿no? Bien, una vez corroborada que la copa está bien, vamos a utilizar la herramienta espejar, objetos volteados por eje. Vamos a seleccionar con control C3, C5 y C4, aprieto Enter, aprieto C1 y ahí doy a aceptar y se va a espejar. Desde el punto, a ver si lo puedo poner un poco mejor a esto. Ahí está. Desde el punto C5, C1, con la herramienta punto de distancia y ángulo, con ángulo 0, le voy a dar 1 centímetro. Y después voy a utilizar la herramienta punto intermedio entre dos puntos, voy a unir C5, C1 y C3, C1, ahí le pongo aceptar, y
con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C7 con ángulo de 45, le voy a dar 0,5. Ahora vamos a usar la herramienta trazado curvado. Partimos de C4, C1, pasamos por C6 y termina en C8. Ahí apretamos Enter. Y acá hay que acomodar la copa de la espalda, ¿no? Y desde C8 a C3, C1 lo pueden unir si quieren con una línea, con la herramienta línea. No hace falta, o sea, eso es para ver una cuestión visual, no es necesario unir eso, ¿no? Bien, ahí entonces tenemos, esta es la parte del delantero de la manga y esta es la espalda. Ahora vamos a marcar desde C2 hacia cada lado con la herramienta punto de distancia y ángulo la mitad del contorno de puño. Para un lado va a ser el ángulo 180 y para el otro va a ser el ángulo 0. Entonces acá ponemos contorno puño dividido 2. Y para el otro lado lo mismo, con ángulo 0, contorno de puño dividido 2. La manga sastre tiene una pinza en el lado de la espalda. Y para hacer esa pinza está alineada justo con el punto carruré hacia abajo. Vamos a usar la herramienta punto de X e Y de otros dos puntos. Hacemos clic en C6 y luego en C2. Y después vamos a usar la herramienta punto intermedio entre dos puntos. Vamos a marcar C6 y C11. Ahí que se marque la mitad. Ponemos a aceptar. Y desde el punto C11 hacia cada lado le tenemos que dar 3 centímetros con la herramienta punto de distancia y ángulo. Para este lado 3, eso es la pinza. Y para el otro lado 3. Bien, los 3 centímetros de la pinza de este lado se suman desde C10 hacia afuera, pero también hay que sumarle la distancia entre C11 y no, C10 no, era C14. También hay que sumarle la distancia entre C10 y C11. Entonces vamos a agarrar la herramienta línea, unir C11 y C10, después la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C14 hacia afuera le vamos a poner 3 más línea a C11, C10. ¿Cómo se pone esto? Ahí está, línea C11, C10, ¿no? Y desde C9 hacia afuera, o sea, con ángulo 180, con la herramienta punto de distancia y ángulo, le sumo 3 centímetros. Bien, ahora necesito marcar un eje horizontal que atraviese la manga, y para eso vamos a usar la herramienta punto de intersección de línea y eje, desde C3, C1 hasta C10 y después C12. Ahí apretamos Shift para que el ángulo nos quede horizontal, y vamos a hacer lo mismo del otro lado, entre C3 y C9, y desde Shift y desde C12 apretamos Shift para que el ángulo nos quede recto. Sería, creo que este 180, sí. Bien, ahora tenemos que sacar 3 centímetros del delantero y pasarlos a la espalda. Vamos a hacer así. Desde C18 hacia adentro vamos a marcar 3 centímetros. Acá abajo ya los tenemos marcados con C9.
Después desde C17 hacia afuera con ángulo 0, siempre con la herramienta punto de distancia y ángulo, voy a marcar 3. Y desde C15 otros 3. Ahora lo que necesitamos hacer es unir el punto C18 y el C3 con la herramienta línea. Es importante hacer clic primero en C18 y después en C3. Y con la misma herramienta, la herramienta línea, vamos a hacer clic en C17 y C3C1. Lo que me interesa de estas líneas es el ángulo, ¿no? Yo quiero saber qué ángulo es este, ¿no? Entonces, ahora voy a usar la herramienta punto de intersección de la curva y el eje. Selecciono la curva de la copa del delantero. Se tiene que poner verde. Después selecciono C19. Y acá tiene que tener el mismo ángulo que esta, que es C18, C3. Entonces acá en fórmula puedo poner ángulo de las líneas. Acá busco C18, C3 y le doy a aceptar, ¿no? Entonces lo que me interesa es que esta línea esté paralela a esta, ¿no? Bien, ahora vamos a ir, este es el lado del delantero, ¿no? Vamos al lado de la espalda, con la herramienta punto de distancia y ángulo, desde C20 hacia arriba, hacen clic en cualquier lado y vamos a poner, en longitud, tenemos que poner la longitud de la línea C19, C22. Entonces buscamos longitud de las líneas, C19, C22, ponemos a aceptar. Y en el ángulo tenemos que poner el ángulo C17, C13C1. Ángulo de las líneas, busco C17, C13C1, doy a aceptar, aplicar, y ahí está aceptar. Tiene que quedar más alto que el punto C13C1. Tiene que quedar más alto. Si me quedó muy parecido, es raro, hay que chequear, ¿no? Y este punto, el C3C1 y el C23, se unen con una curva simple, porque esto es el pedazo de copa del delantero, ¿no? Bien, chimpum. Ahí terminamos la manga sastre. Vamos a guardar y ahora vamos con el despiece de la manga. La manga está compuesta de dos partes, este pedazo y este pedazo de acá, que es abajo de la manga. Entonces vamos primero con lo que vamos a llamar manga. Usamos la herramienta pieza de trabajo. Vamos a arrancar en C12, C12, C13, C9, C19, C22. La curva de la copa, aprieto Shift porque está al revés. C5 porque necesito para marcar el punto carruré. De vuelta Shift y la curva. C4, C1, C4, C1. Curva, el punto 6, el resto de la curva, el punto C8, el punto C3, C1. Ah, no, acá me pasé. Ese 3, C1 no. Hasta acá no era. Ahí me pasé. Vamos recalculando. Vamos a arrancar de vuelta. Me pegué una emocionada. Vamos de C12, C13, C9, C19, C22. La curva de la copa. El punto C5. El resto de la curva de la copa. C4, C1, C4, C1. La curva, el punto C6 y ahí termina la manga, el pedazo de manga del delantero, digamos, por decirlo de alguna manera. Ahí apretan Enter y acá le ponemos manga. Y ahora vamos con la otra pieza. Arrancamos de C6, C6, herramienta pieza de trabajo, curva,
curva C8, C3, C1, la curvita acá, C23, C20, C21, C14 y C12. Y acá le ponemos bajo manga. Hace petar. Acá les voy a mostrar un... Ah, no, nada. Acá tenemos la manga y bajo manga. Ahora nos falta el forro de la manga. Que para eso vamos a marcar con la herramienta punto de distancia y ángulo desde C2 hacia arriba 5 centímetros. Y después vamos a utilizar la herramienta punto de intersección de línea y eje. Vamos a hacer clic en C12 y en C13. Acá es ángulo 0. Repetimos la operación de C19 y C9 con C24, ángulo 180. Ahora lo mismo de entre C12 y C14 con C25, cualquiera de los puntos anteriores, ángulo 0. Y lo mismo entre C20 y C21, ángulo 0. Bueno, y el forro entonces es igual, pero más corto. C12, C25, C26, C19, C22. Curva con shift. C5. El resto de la curva. C4, C1, C4, C1. C6. Y este es forro manga. Y el otro C8. Y este es forro bajo manga. Bueno, vamos a hacer una chapa. Vamos a guardar, vamos a ir al delantero. Tenemos que marcar el bolsillo. O sea, de paso, ya lo tenemos medio marcado, pero tendríamos que hacer la bolsa y las tapitas, el molde de las tapitas del bolsillo ojal. O sea, las solapitas, unas pequeñas solapitas que tiene. Bueno, acá el punto B41 era el final de mi bolsillo. Yo había dicho que las bocas de bolsillo por lo general miden 12. Entonces vamos a salir desde el punto B41 con la herramienta punto de distancia y ángulo. Vamos a darle 12 acá, que es el ancho del bolsillo. En esta línea va a estar la abertura del bolsillo, entonces de ahí para abajo yo le tengo que dar la longitud de la bolsa, ¿no? Entonces vamos de B65 con la herramienta punto de distancia y ángulo, con ángulo 270, y de longitud, bueno, acá le pueden dar lo que quieran, el espacio que tengan de ahí para abajo. Esta línea de acá de B22 y B24, B34, etcétera, es donde termina el blazer. O sea, tan largo no tiene que ser, ¿no? O sea, ya con 14 centímetros está bien. Ahora acá les planteo algo. Si yo quiero el bolsillo que sea de 14, puedo ahorrarme una costura y hacer la bolsa directamente el doble de largo de lo que yo la quiero, para que cuando termine la bolsa me queden solamente 2 costuras en los laterales y mida lo que yo quiero. Y hay que tener en cuenta que acá va una vista atrás que desde donde empezó el bolsillo va a ocupar 3 centímetros hacia abajo. O sea que si yo lo quiero de 14 terminado, en vez de sumarle 14 más, le tendría que sumar 11 más teniendo en cuenta la vista. O sea, 25. Pongo
aceptar. Y después con la herramienta punto de X e Y de otros 2 puntos, directamente marco B24, B66. Esto va a ser la bolsa, ¿no? Ahora, esto tiene, acá tenemos la bolsa, el largo, vamos a hacer aparte, vamos a poner nueva pieza de patrón, vamos a poner bolsillo, ojal. Quiero explicarles algo. Si yo quiero hacer un bolsillo ojal, donde la abertura va a ser de 12 centímetros, tengo que calcular de 12 centímetros por ejemplo. Puedo hacerle 2 solapitas de 1 centímetro, puedo hacerle 2 solapitas de medio, puedo hacerle una sola solapita de 1. Generalmente hacer 2 solapas de medio centímetro es bastante difícil. 2 de 1 centímetro queda medio grosero porque es muy grande. Entonces, lo más sencillo es hacer una sola de 1, ¿no? Entonces, si yo marco desde 1 hacia abajo con la herramienta punto de distancia y ángulo, me marcó 1 centímetro, punto de X e Y de otros 2 puntos, este rectangulito sería la abertura de mi bolsillo, ¿no? Para hacer la pieza que necesito para armar el bolsillo ojal, yo necesito que arriba de esta línea hacia arriba haya 3 centímetros de vista y en los laterales haya otros 3 centímetros, ¿no? Entonces, desde desde D con ángulo 180 yo le sumo 3. Desde D4 hacia arriba le sumo otros 3. Y después desde D1 hacia el costado con ángulo 0 le sumo otros 3. Ahora voy a unir con la herramienta punto de X e Y, D6 y D5, ¿no? Entonces acá tengo los 3 de vista de cada lado y los 3 de vista de arriba. Ahora bien, abajo, además de los 3 centímetros para la vista, necesito el recurso necesario como para armar la solapa, por la forma en que nosotros cosemos el bolsillo. Entonces, si esta solapita va a medir 1 centímetro, yo necesito 2 centímetros de acá para abajo, que los voy a plegar para formar la solapa, más los 3 centímetros de la vista. Entonces, desde la herramienta punto de distancia y ángulo, desde D2 hacia abajo, entonces serían 5 centímetros. En este caso, que la solapa es de 1, ¿no? Siempre lo que yo haga la solapa, que es de esta distancia, de este rectangulito, lo que yo le tenga que agregar abajo es el doble más la vista, ¿no? Entonces, si esta distancia es 3, yo acá le voy a tener que agregar 6 más la vista, ¿no? Bueno, y acá con la herramienta punto de X e Y de otros 2 puntos puedo ya completar el rectángulo del bolsillo. Ahora bien, yo acá esto lo dibujé, pero ya tiene recurso de costura, digamos, porque la vista ya está contemplado dentro de los 3 el recurso de costura. Por ende, cuando yo haga la pieza, ahí no le tengo que dar recurso de costura. Entonces vamos a ir con la herramienta pieza de trabajo, D9, D10, D5 y D7. Acá le vamos a poner bolsillo ojal. Y después con la herramienta ruta interna vamos a marcar D3, D, D1, D2 y D3 de nuevo. Y acá lo vamos a poner en bolsillo ojal, ¿no? Y después necesitamos hacer una vista más que va en el bolsillo, que son el tamaño que queda esto terminado. O sea, una vez hecho el pliegue, que son los 3 centímetros de las vistas, este centímetro de acá más desde D2 hacia abajo, desde D6, no, desde D2 hacia abajo, 3 centímetros más de la vista. Vamos a, con la herramienta punto de X e Y de otros 2 puntos, a completar el trazado. Y en este caso la vista es D12, D13,
D5, D7 y esto es vista bolsillo. Bueno, ahora sí terminamos el molde. Vamos a guardar, vamos a detalles y les quiero mostrar lo siguiente. La bolsa no la pasé. Esperen, vamos a dibujar. Delantero. La bolsa entonces era con herramienta pieza de trabajo B41, B67, B66 y B65. Y acá le ponemos bolsa de bolsillo. Bien, ahora sí. Voy a arrancar por acá dando recurso de costura. Yo les voy a mostrar solamente cómo doy recurso de costura. Ustedes le tienen que poner la etiqueta y todo lo demás. Así luego no es tan largo el video. Bueno, esta es la vista. Esta es la pieza con la que voy a armar la solapa y esta es la bolsa. Que a la bolsa me falta recurso de costura. A ver, vamos a opciones. Yo necesito desde B41 y B67, en B41 después necesito 3 y en B67 antes necesito 3. ¿Por qué? Porque necesito que mida lo mismo de ancho que la pieza de arriba. Entonces, de B66 después necesito 3 y en B65 antes necesito 3, ¿no? Le pongo a aceptar, así me quedan del mismo ancho, ¿ven? Tienen que ser del mismo ancho. Bien. A estos habíamos dicho, tanto a la vista del bolsillo como a la solapa, no le vamos a poner recurso de costura porque ya estaba contemplado en el trazado. Lo que me interesa es ver el recurso de costura de las otras piezas. Vamos con el forro de la espalda. El forro de la espalda lleva 1 centímetro todo alrededor. Entonces voy a margen de costura, 1 centímetro todo alrededor y ya. ¿Por qué lleva 1 centímetro? Esto se cose todo con recta. No lleva overlock en ningún lado, porque está forrado. Después, la vista de la espalda va a tener todo 1 centímetro menos A32 y A40. Acá no lleva recurso de costura porque esta pieza es entera. O sea, va espejada, va en el doblez de la tela. Entonces, habíamos dicho A32, antes es 0 y A40 después es 0. ¿No? El centro de la espalda lleva 1 centímetro todo alrededor y abajo, en A22 y en A34 lleva 6 centímetros. Entonces, A34, después 6 centímetros, A22, después 6 centímetros. Esta pieza lo mismo, lleva todo 1 centímetro, el costadillo, pero en A34 y en A27 lleva 6 centímetros. A27 entonces, después 6 y A34 antes 6. Acá el cuello lleva 1 centímetro todo alrededor, pero lo que tenemos que hacer es ver cuál es exactamente el hilo, porque el hilo no viene vertical, porque este molde está inclinado por cómo hicimos el trazado. Entonces vamos a dibujar. Bueno, entonces en el delantero tenemos que marcar con la herramienta línea, hay que unir B50, B3, B4, B5, B6 y B49, bla, bla, bla. Este ángulo es el que necesitamos, 325, 885 en mi caso. Y acá 325,
885. Después lo acomodo bueno, y margen de costura es 1 todo alrededor. Ese es el hilo. Bueno. Ahora en el delantero, acá tenemos en B48, en B34, 6. B34 después 6. B48 antes 6. Y en B42, B2, B46, B43, B2 y B44 no lleva recurso de costura. Ahí les voy a mostrar, esto no debería quedar así. Entonces, B42, B2. Después 0. A ver, acá me voy a acercar porque no veo bien. B43, B2. Antes 0. En B44. Después 0. Y en B46 antes 0. Así tiene que quedar. Ahí quedó raro. No, no. Ahí está. Así tiene que quedar. Bueno. Esta pieza del costadillo tiene uno todo alrededor y en B34 y B27 tiene 6. B27 después 6. B34 antes 6. Acá tengo que poner ángulo de margen de costura por segunda simetría de borde. Esto tiene que ver en realidad con la forma de esta curva de arriba. Ahora, si yo la cambio, porque acá me quedó medio combada para adentro, acá tiene que mejorar un poco. Y acá en B27 también le tendría que poner por segunda simetría de borde. Bueno, vamos con el forro. El forro lleva 1 centímetro del delantero, 1 centímetro todo alrededor, o sea, la vista y el forro. Y la manga lleva 1 todo alrededor, abajo 6. Entonces en C13, después son 6 y C9, antes 6. Acá también tengo que poner segunda simetría de borde y acá primera simetría de borde. Acá lo mismo. C21, después 6 y C14, antes 6, y acá ya le puedo poner en C14 primera simetría de borde y en
el C21, segunda simetría de borde. Y el forro lleva 1 centímetro, forro de la manga, 1 centímetro todo alrededor. Bueno, después no se olviden de ponerle el hilo a todas las piezas, la etiqueta a todas las piezas. Eso es todo.